Muchas gracias por nosotros. Hemos escuchado al ministro de Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, hablarnos sobre la situación del coronavirus en República Dominicana. De acuerdo con los datos ofrecidos por el señor ministro, hemos tenido un incremento de los casos en el país que eleva el número de personas infectadas por coronavirus a un total de 678 personas en el Distrito Nacional, 53 personas afectadas en Santiago y en Santo Domingo 52. Todavía sigue la situación de que en 12 de la República Dominicana no se ha presentado ningún caso. El ministro de Salud Pública también nos informó que son 392 los casos ya confirmados en la República Dominicana y que son 10 fallecidas. Nos habló de 109 personas en aislamiento hospitalario y de 280 personas aproximadamente que están aislados en sus hogares, y que en el caso de San Francisco de Macorís hay 4 personas fallecidas. Héctor, ¿cuál es tu lectura de esta rueda de prensa de hoy del ministro de Salud Pública y de estos datos que acabamos de ver? Sí, muy buena y muy esperanzadora. Y además nos da pautas para crear una metodología y una pedagogía. Por ejemplo, todas esas preguntas que hicieron los comunistas son las preguntas que se hacen todos los ciudadanos en las ciudades, en las provincias. Entonces, lectura, el Ministerio de Salud debe tener un gran canal de televisión institucional en donde esté dando información autorizada, lo es, la información que emana de allí, para responder a los periodistas y al pueblo llano todas esas preguntas que tienen. ¿Qué importancia tiene esto? Que tranquiliza a la gente. Extrañé lo que escribí hoy en el periódico Acento, que no se habla en ningún momento de la salud mental, no se habla en ningún momento de las personas que están padeciendo traumas y situaciones psicopatológicas que deben ser atendidas. Lectura para no quedarnos en la crítica, sino dar una solución. Dentro de esa misma emisora, que debe ser tecnificada, utilizar la emisora de las Fuerzas Armadas que tiene alcance nacional, la radio educativa que tiene alcance nacional. Entonces, cuida la salud mental, porque eso es tan importante como la salud física. Y me preocupa que esto no está en el discurso del ministro ni en el discurso del gobierno. Hay que poner atención y crear un protocolo. Es decir, si nosotros y otros profesionales, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, nos dieran la oportunidad, pues estaríamos dispuestos a presentar al Ministerio un protocolo para atender estos casos. Bien, Héctor, esta situación, por supuesto, yo hice una pregunta relacionada con la estrategia nacional. El ministro de Salud dio respuesta, pero aún así me parece que todavía no está perfilada la estrategia nacional. Pese a las respuestas que me ofreció el ministro, él me dijo una lista de acciones que emprende el gobierno, pero además dijo cosas como que se va a difundir la mayor cantidad de exámenes de detección. Pero eso todavía yo no lo veo claro. ¿Tú qué piensas? Yo tampoco. No dice ni cuándo, dónde. La estrategia nacional de emergencia, para afrontar los efectos del coronavirus, lo veo incompleto. Aporto ideas para que las procesen. Creo que hace falta ya una comisión provincial de alto nivel para afrontar el coronavirus. ¿Quiénes conformarían esta comisión provincial? Para que en comunicación con el Ministerio de Salud y, si se quiere, con el Palacio, lleve hasta las provincias, el gobierno local, lleve hasta las provincias la tranquilidad a través de información adecuada. Debería estar el gobernador, debería estar el síndico, debe estar
el obispo, si hay el pastor o los pastores y médicos autorizados por el ministerio, más otros médicos de la unidad. Y deben estar también allí algunos presidentes de juntas. Y toda esta estructura debe tener información, comodidad y oportunidad permanente. No haya una rueda de prensa, sino proveer a la comunidad un permanente. Así hay que completar, queda la pregunta que tú haces, ¿qué hace falta? Bueno, estar atento a lo que están llevando los responsables de esta estrategia, de que aparezcan nuevos elementos en la estrategia. Luce muy incompleta, luce muy aérea. Hay que completarla y hay que aterrizarla. ¿No te parece que estamos en una situación en la que el ministro dijo que probablemente el presidente Danilo Medina iba a abordar algunos de los temas vinculados con esta estrategia nacional, pero obviamente sobre la utilización de espacios, estadios deportivos, hoteles paralizados, como lugares de confinamiento de personas, es una decisión que tiene que ser de una comisión de alto nivel designada por el propiamente el señor presidente de la República. Héctor, la situación, por supuesto, demanda de acciones muy claras, con mucha certeza de los funcionarios, de que eso es lo que hay que hacer para enfrentar esta crisis. Si nos vamos con medias tintas y pensamos que la solución tiene que ser diferida para afrontar los problemas económicos, lamentablemente podría derivar en un nuevo escalamiento de esta crisis. En algunos países, definitivamente, que mueran de atender a las personas mayores de edad, y ya hay que en Estados Unidos, que acaba de hacer una propuesta en ese sentido, una cosa inhumana totalmente. Entonces, este tipo de medidas, digamos, que hay que buscar de que países como República Dominicana, de territorio pequeño, con posibilidad de concentrar en las zonas afectadas en algún lugar en donde reciban atención. Es lo que China construyó un hospital en 10 días, estableció confinamiento y no acceso de nadie a ninguna zona. Los alimentos se les llevaban a través de robots. ¿Qué podemos hacer nosotros, Héctor? Hay muchas gentes, esto que tú acabas de dar es un ejemplo maravilloso, que tiene ideas aplicables, buenas, oportunas, hay que esas ideas. Por ejemplo, yo creo que de utilizar a los militares y a los policías para con los hospitales y hasta proporcionar médicos que atiendan estos. Vale la pena utilizar, en vez de centros olímpicos y centros deportivos para el confinamiento, u otros tipos. Vuelvo a insistir, con el permiso de la jerarquía eclesiástica, lo están haciendo en España. Y vuelve necesidad de crear un centro de información, porque hay muchas improvisaciones. Nosotros no lo estamos viendo. Ya políticos, autoridades y líderes de fundaciones. Yo no creo que haya que haber una censura, pero sí una orden de la información. Otro aislamiento, tanto hospitalario como en el hogar. Eso debe solo médico, ya el ministro lo mencionaba, el ministro de Salud, pero debe tener un protocolo de salud mental. ¿Cómo manejar, por ejemplo, un ataque de ansiedad? ¿A dónde llamar? ¿Cómo manejar el tema de la enuresis en los niños? ¿Cómo manejar el tema de los conflictos, la estrechez del confinamiento? Entonces, todas esas cosas no son al azar, porque vamos a tener personas sanas físicamente, pero miles de personas enfermas psicológicamente. Al rato no te terminé la idea, te lo voy a decir brevemente, porque esto quiero que sea un diálogo y no conferencias, de San Francisco de Macorís.
Eso va a pasar. Ahora es San Francisco de Macorís. Luego van a venir otras provincias. Entonces, lo que se trata de hacer es de aprender de lo que está pasando. Lo que pasó en San Francisco de Macorís puede pasar en otras provincias. Segundo, ¿cómo debe afrontar esa situación de doble crisis? La crisis propia de la pandemia y la crisis que se magnifica. Si hay una comisión provincial formada y líderes de la comunidad, ellos van a dar esa respuesta, obviamente, en coordinación con el Ministerio de Salud, pero la gente quiere ver a los solucionadores, a los líderes. No hay un protocolo para el manejo de los casos de salud mental. Adelante. Yo me sorprendió que el ministro de Salud haya dicho que los casos críticos, los casos de personas en situación crítica con el solamente dos, entre ellos uno, el del doctor Cruz, porque creo que con la cantidad de personas que hay en aislamiento, 109 aislamientos hospitalarios y 280 personas en aislamiento en sus hogares, es muy probable que haya mucho más casos críticos que los que el ministro ha señalado. Eso puedes afirmarlo. Eso puedes afirmarlo. Puedes afirmar que hay muchos más casos, porque no hay una metodología para recopilar información. No hay ni siquiera un teléfono hábil entre la población y el Ministerio de Por los casos Salud. Entonces, podemos darnos cuenta de la dimensión, de la sí, influencia del coronavirus en el conjunto de la sociedad dominicana. 100%, es un muestreo, es un comportamiento muestral de cómo va propagándose el virus. Sí, por eso hay... Sí, sí. Vamos a hacer una pausa y retornamos. ¿Cómo no? Muchas gracias por continuar con nosotros. En este diálogo con Héctor Rodríguez Cruz, manejo que se está dando a los casos de personas fallecidas. Hay un protocolo. Los familiares tienen que despedir a sus familiares, tienen que realizar un acto humano y de dolor también, por supuesto. Pero una sepultura ya no es un acto social, es un acto íntimo. Héctor, me gustaría oír tu punto de vista sobre situaciones como esta. Ya sabemos que el doctor Cruz está en una situación crítica, porque lo ha dicho el ministro de Salud. Uno de los dos casos críticos que está manejando el Ministerio de Salud en este momento. Cruz es un ícono de la solidaridad, de la filantropía, del apoyo a la comunidad, una persona dedicada. Hoy me entero que él era de los que estaba junto con un grupo de médicos dominicanos. ¿Qué tú piensas? Sí, el tratamiento a las defunciones, a la muerte de seres queridos, hay que tratarlo con mucha delicadeza, porque puede producir en los parientes, en los vecinos, en los vinculados a esta persona, un estrés postraumático y una situación emocional grave. Los muertos en todas las culturas son sagrados y en estado de emergencia siguen siendo sagrados. Entonces, en vista de esto, hay que tener un protocolo que implique el tratamiento sanitario de que este cuerpo sagrado no contamine, de que este cuerpo bien tratado. Por eso el hecho de meterlo en una bolsa y presentarlo ante las personas es alarma, no es delicado. Y ahí vuelvo a apelar al protocolo. Ayer no se pueden tener reuniones funerales, pero sin embargo, te produce la muerte de un familiar o de un amigo, produce una serie de sentimientos que deben ser atendidos y organizados. El llanto, el dolor, el no poder asistir, el preguntarse si sus familiares también están contaminados. Hay que organizar cada caso
Cada caso es importante, no solamente de los famosos, que tienen un mayor impacto social porque se conocen, pero también cuando una persona muere en unidad hay que darle un tratamiento psicológico y debemos tener los equipos para dar esa atención. Entonces, resumo cómo debe tratarse el caso de una defunción. Asistir, como está en el protocolo del Ministerio de Salud, una comisión indispensable al funeral. Hacerle una ceremonia, las ceremonias también tranquilizan, las ceremonias de enterramiento, de sepultamiento, allí en la funeraria. Y entonces los medios familiares íntimos, a través de, digamos, una videoconferencia o llamadas conferencias, que los que no pudieron ir participen en este ceremonial y ya hay que darle seguimiento a esa persona. Tiene que haber un equipo, porque luego en la casa puede haber insomnio, puede haber conflictos, puede haber ira, puede haber muchas reacciones. Esos son candidatos a asistencia médica. Y después que pase el funeral, se está el enterramiento sagrado, resistir al cementerio, llevar flores, hacerle misa, etcétera, etcétera. Debe tratarse este tema. Hay que permitir que las gentes sean de sus muertos y hay que darle un tratamiento visible, sobre todo pasa por la televisión, así como hay países que permiten pasar imágenes violentas, es decir, pasar las fundas de la persona. Eso es un protocolo que hay que... Me interesa muchísimo. Yo creo que tú eres una de las personas que podemos mejor a formular algún tipo de mensaje que convenza a los ciudadanos de no salir a la calle y de no aglomerarse. Lo dijo el ministro de Señores, estamos teniendo aglomeración de personas, actuando en actividades, en mercados, en lugares. La gente no lo entiende. ¿Qué tipo de mensaje tú crees que puede convencer a los del peligro real en que se encuentran? Sí. Lo primero que hay que hacer es analizar toda la información. Antes de llamar a la gente irresponsable y antes de mandar a los guardias a darle empujones y a apresarlos prácticamente. No, está pasando el desacato, el desacatamiento del toque de queda. Buscar algunos indicadores y darles respuestas a través de los medios de comunicación de las comunidades locales. Por ejemplo, el manejo de crisis y también estudiar la manera efectiva de dar informaciones en momentos de crisis. Mire, yo tomaría a un niño del barrio, que lo conocen, y le diría un pequeño guión, ¿qué tú piensas de por qué y cómo por qué la gente debe mantenerse en el hogar? Y uno dice, mamá, papá, mantente dentro del hogar. Eso es como técnica de comunicación para persuadir a los padres. A los niños se le dice, haz un anuncio o di este mensaje, no fumes, yo te quiero vivo. Entonces, ¿qué orientación le doy yo? Esto tiene que ser permanente, motivando a la gente. Mantente dentro de la casa, conversa con tus hijos. Si sales, te puedes contaminar. Ahora hay otra realidad, Fausto. El confinamiento de la gente en una casa estrecha, calurosa, la gente tiene que salir a las aceras, obviamente con las medidas preventivas de mantenerse prácticamente en una distancia de la casa no contaminante. Ese es otro problema que tenemos que darle seguimiento desde el punto de vista de la salud mental. ¿Qué pasa en una casa pequeña donde la gente tiene que salir porque hay calor? Yo no tengo la respuesta, pero te puedo decir algunas cosas. Es decir, va tranquilo, no vamos a movernos porque esto da más calor. Si hay un abanico, a sentarnos, es decir, buscarle soluciones, por lo menos actitudinales, a esos problemas que vienen a agravar el problema central, que es el problema del virus. Concluyendo, un mensaje que yo quiero darle a todas las familias. No salgamos a la calle. Tu familia te necesita cerca de ella. Quédate dentro de la casa. Ora,
lee poemas, habla con tus hijos, hazles sentir que ellos cuentan contigo. No salgas a la calle, porque si sales a la calle, está lejos de ellos. ¿Tú te imaginas, Fausto, diciendo eso el sacerdote, el obispo, el pastor, el presidente de la Junta de Vecinos y otros, los políticos? ¿Dónde están los senadores? ¿Dónde están los diputados? Que lo digan ellos como responsabilidad de su circunscripción. Es decir, que este mensaje sea permanente, permanente y de una manera positiva, logrando la responsabilidad y logrando sobre todo que la gente sienta que estar dentro es mejor que estar fuera. ¿Tú incluyes en ese grupo de personas compromisarias con un mensaje positivo a los medios de comunicación? Sobre todo la radio y la televisión. Y las redes sociales también. Y las redes sociales. Debe haber, Fausto, en esa en la estrategia nacional para prevenir el coronavirus, debe haber una unidad de comunicación, no de relaciones públicos, de comunicación a través de emisora de las Fuerzas Armadas o a través de esa nueva emisora que debe crearse técnicamente vigorosa en el Ministerio de Salud. Es decir, informarle a las personas permanente, porque hay que educar, utilizando el mayor número de líderes. Por eso yo digo, ahora es esencial la parte espiritual, que los sacerdotes, los ministros, a través de una comunicación sincronizada, eduquen a los feligreses y también consuelen a los feligreses. Debe haber una unidad importantísima de comunicación y de comunicadores. Des en cuenta las inquietudes de los comunicadores en la rueda de prensa. Hay en España y en Francia y en Alemania centros de información en las provincias para que la gente pueda hacer sus preguntas, se pueda persuadir y educar. En este momento, dígame. El Estado Dominicano tiene una emisora, Radio Televisión Dominicana, y tiene emisoras de radio, y tiene recursos, porque hay red nacional de comunicadores incluso y de medios de comunicación, que cuando va a hablar el presidente de la República, un funcionario que al gobierno le interesa que se le escuche, se hace una red y transmiten los discursos sobre todo del presidente. Pero, la cantidad de medios de comunicación que se conectó el discurso del 27 de febrero del presidente Danilo Medina, esa misma red se puede utilizar para el ministro de Salud Pública, para Gustavo Montalvo, líder de la Comisión Nacional contra el Coronavirus. Sí, sí. Hay que convertir esta idea en realidad. Incluso aquí hay dinero más para invertir en comunicación y en otras cosas. Por ejemplo, ¿qué hacen los políticos en tiempo de campaña? Que alquilan emisoras de radio y de televisión. Que lo haga el gobierno. El gobierno tiene dos, y yo diría que lo haga el Estado, incluyendo la sociedad. Sí, que se contraten emisoras de radio y de televisión y que se trabaje este tema por las redes. Pero de colaborar con el gobierno. También la asociación están colaborando, dispuestas a colaborar. Exacto, lo que falta es el material y los autores que van a educar. Esto no puede ser cuando haya una rueda de prensa, no, esto es permanente, sin saturar. Es decir, ¿qué hace el Ministerio de Salud y de las Fuerzas Armadas mientras no hay prensa? Educar, persuadir, responder preguntas y llevar mensajes educadores. Esto tiene que ser permanente y tiene que haber un protocolo para que no haya información. Yo tengo la noticia de que en algunas provincias, zonas, a través de medios, por ayudar, están empeorando la situación. No se trata de coartar, sino de educar correctamente. Y se necesita la colaboración, aunque el gobierno no lo pague, horas, los dueños de medios tienen que, y ya lo están haciendo algunos spots, yo lo digo por acento. Tiene toda la razón, pero hay alguna gente que se ha dedicado a fabricar noticias. Bueno,
tú diste A José Izquierdo mataron desde ayer, el ex sí, gobernador de Santiago y dirigente sí, político. Y pusiste el dedo en probablemente la... algunos electos en la alcaldía, como Sitio NG, el Sí, alcalde electo de Puerto Plata, lo maten también con noticias falsas. sí. Esa es una Mira, tú situación. pusiste el dedo, sí, pusiste el dedo en la llaga, Fausto. Un centro de acopio de información. La gente entienda que en esa emisora o en esa red de medios está la verdad auténtica, porque en este momento hay muchas noticias falsas, unos por ingenuidad y otros por perversidad. Tenemos que crear fuentes autorizadas, dinámicas. Por ejemplo, qué bueno, yo estoy en el lenguaje gestual de los presidentes que hablan. Se han quitado la... Hablan sentados en vez de hablar, no hablan en un tono de discurso como estamos hablando tú y yo, un sistema coloquial, para que la gente entienda y esos mensajes entren al corazón porque son Hay una fáciles. diferencia muy grande entre un diálogo y un discurso. Tiene que haber diálogo. El discurso En es unilateral. en una sola Yo dirección. te hablo y tú me escuchas. Sí, El diálogo es diferente. Tiene un tono sí, de crecimiento y mucho más amigable que de líder que de... es momento de diálogo, no de discursos. Es momento de diálogo. La gente necesita escuchar voces lógicas, el discurso es muy rígido, no permite llorar, no permite transmitir solidaridad visible. Necesitamos. Bueno, el primer ministro de Italia lloró frente a la televisión en un mensaje coloquial. Es decir, estoy agobiado. Y yo ayer, Fausto, también no fue delante de la cámara. Cuando vi en la escuela el doctor José Francisco Peña Gómez, una comunidad buscando alimentos, y yo veía la tristeza de esa gente, si le iba a tocar, si le iban a dar acompañamiento psicológico, si hubiese habido ahí un altoparlante que le dijera, guarden la distancia, no se preocupen, le vamos a dar, y describen lo que se va a entregar. Es decir, no es momento para hacer las cosas de qué manera. Tenemos que elaborar protocolos. Los medios de comunicación social son en este momento los grandes maestros y la solución de la crisis comienza por la efectividad de los medios de comunicación y de los autores que hagan uso de los mismos. No solamente debe ser la voz del gobierno, es la voz de todos los dominicanos, la voz de los padres, de los maestros, de los médicos. Tú debes ser testigo del llanto colectivo por Jenny Polanco. En tu propio hogar. Sí. A casa se lloró. Mi esposa lloró mucho. Toda la comunidad dominicana, mucha gente que conocía a Jenny Polanco ha llorado. Incluso hoy hay un reflejo en los medios de comunicación sobre el dolor que siente el país por el fallecimiento de Jenny Polanco. Un tratamiento impacta mucho, entonces hay que darle seguimiento a ese caso. Es decir, colocar en torno a la figura de Jenny ideas tranquilizadoras. Sacar su obra, la UNFU lo hizo, sacó un comunicado en donde destacaba su vida. Jenny era una persona cautivadora, quien hablaba con ella quedaba encantado, una mujer sumamente inteligente, sabia y capaz, pero modesta y sencilla. Destacar esas cualidades en este momento no es cerrar el círculo, es abrir el círculo con ejemplos, sabores, y que en medio del dolor dan cierta esperanza. Muchas gracias, Héctor. Estoy muy agradecidos con tu participación, con tus acciones. Eres un punto de apoyo importante para quienes nos escuchan y nos ven y participan con nosotros en este día. Te agradecemos de verdad que... Esto es un deber, Fausto. Esto es un deber. Gracias. Un intercambio sobre estos acontecimientos que agobian y además que hayamos podido
podido comentar la declaración de prensa de la mañana de hoy del ministro de Salud Pública. Mañana nuevamente nos ponemos en contacto. Muchas gracias. Mañana. Siempre. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.